Hola a todas y a todos los estudiantes de primer año de bachillerato, sección C. Como pudieron ver, ya empezamos una nueva unidad, la unidad 2, preparándonos para ser líderes positivos. Y por eso parte de la actividad de la guía era hacer la portada de unidad con su objetivo. Ahí está en la guía, así que no se les olvide poner el objetivo de la unidad en la portada. Y en específico en esta guía veamos el tema del liderazgo, las características y el indicador del logro que queremos alcanzar es poder expresar y argumentar con seguridad las diversas situaciones cotidianas que requieren un líder positivo. La primera parte de la guía era más bien una introducción al tema y también delimitar los espacios en los que se puede y se necesita de un líder. En la guía tenían como parte de actividad representar creativamente palabras relacionadas con liderazgo. Y muchas veces tendemos a pensar palabras que son de dirigir, decidir por otros. Y vemos aquí en la definición y ahí están resaltadas como las palabras claves de esta definición. Liderazgo en sí es la capacidad que tiene una persona de motivar, no dirigir, sino que motivar a sus seguidores e influir en ellos. No es mandarlos, sino que a raíz de esa capacidad que tiene, puede generar en ellos la motivación y llegar a influir para que esas personas contribuyan voluntariamente, no porque se les ha dado una orden, sino porque han llegado a ese punto de motivación, hemos podido influir en ellos para que se sientan movidos a contribuir. ¿Pero a qué? Siempre es al logro de unos objetivos y al éxito de un proyecto. Quizás aquí en la parte del logro de objetivos, si bien sí puede ser los objetivos de la persona que está motivando e influyendo en ellos, en la mayoría de ocasiones, bajo la lógica del liderazgo positivo, es los objetivos comunes del grupo. Y entonces esos son los puntos cruciales de la definición de liderazgo que tienen que tener claros. No estamos ordenando ni decidiendo por nadie más, no los estamos obligando a contribuir y siempre va encaminado a lograr ciertos objetivos. Uno, y como les decía, sí puede ser los objetivos del líder, pero mayormente son los objetivos en común del grupo. Muy bien, y de ahí tenían esta actividad. Para esa actividad les servía en cierta medida las preguntas iniciales de la guía cuando reflexionaban sobre los espacios en los que se mueven, qué líderes están en esos espacios y ahora lo pasan a representar. Y ahí les decía, un mapa representando esos espacios y los líderes positivos que existen en cada uno, espacios o contextos sociales en los que ustedes se mueven. Yo aquí les pongo un ejemplo de cómo pueden presentarlo. Si bien en un mapa, si lo hiciéramos tal cual es, tal cual están en la parte geográfica, no están cerca. No, ya no es el típico mapa de aquí está la escuela, en la otra esquina está la iglesia, en la otra esquina está mi casa. Pero vamos a intentar de representarlo de esa forma o así como se los he puesto yo en una especie de esquema, pero gráfico, dibujando esos espacios. Y ahí les he puesto también
pues un celular representando las redes sociales, porque ese es un espacio social, ese es un contexto social donde también hay líderes positivos. Y digamos, en este ejemplo, tal cual lo he puesto yo, pondrían en las figuras en blanco el nombre, más que en algunos casos sí puede caber muy bien el nombre, quizás especialmente en las redes sociales, pero más que todo el rol que desempeñan, y son los líderes que ustedes consideran como líderes positivos. Entonces, en el hogar, ¿quiénes son las personas que pueden ejercer este liderazgo? En iglesia, ¿quiénes son los que pueden ejercer este liderazgo? En el colegio, ¿quiénes pueden ser? Y como les decía, en las redes sociales. No es necesario que ustedes pongan nombres, sino que el rol que desempeñen. Maestro, ese es un rol. Y ustedes lo van detallando. 1 o 2 por cada uno de los espacios. Pero sí, por lo menos esos 4 espacios, y si a ustedes se les ocurre otro espacio en el que ustedes pues se desenvuelvan, ese también de ponerlo. Si están en algún equipo deportivo, aún si es dentro del colegio, pero pónganlo aparte porque es algo en específico que ustedes, que ustedes se desenvuelven. Entonces así pueden ir expandiendo un poquito más ese mapa. Yo les he puesto como los espacios más genéricos o en común que todos pueden tener. Ya ustedes lo van expandiendo con base a su propia vida. Ahora, en la siguiente parte de la guía veíamos el liderazgo y nos enfocamos en las capacidades que tienen o que deben de tener estos líderes positivos. Y en esta parte empezamos con un cuadro comparativo que ustedes tenían que hacer tanto en su cuaderno como completarlo en el formulario. Y ese es el resultado final de ese cuadro comparativo. Recuerden siempre que en un cuadro comparativo las características que ponemos en los dos lados refieren a lo mismo. Por ejemplo, tenemos el primero que es depende de la autoridad. Entonces en el liderazgo sería de que depende y en este caso, como veíamos en la definición, depende de su buena voluntad. Así se va completando un cuadro comparativo. No puede ser, depende de la autoridad, y la otra característica del liderazgo es inspira entusiasmo. Tienen que ser referido a la misma característica, pero claramente, o sea, va a poner, pero en este caso es así y en este otro caso es de esta otra forma. O puede ser que de repente sean similares en algo, es algo que es posible. En este caso, todas las características pues eran diferentes en cada lado. Como veamos el siguiente punto, justifica el desperfecto. Liderazgo corrige el desperfecto. El siguiente inspira temor, el otro inspira entusiasmo, un poco parecido a lo de la definición. Y finalmente dice yo y dice nosotros. En los resultados del formulario, en la parte de inspira temor, inspira entusiasmo, creo que ahí les quedó bastante claro la diferencia entre los dos. De los otros habían algunos que se iban que lo colocaron en el contrario. Creo que el que hubo un poquito más de duda fue en el segundo, de justifica el desperfecto y corrige el desperfecto. En ese caso es más el desperfecto personal, no un desperfecto en el grupo, y por eso es que va de esa forma. La parte más que todo, creo que lo que solía pasar era que corrige el desperfecto, lo ponía en el lado del jefe. Y es eso, el jefe se está justificando de lo que ha hecho mal. En cambio, el liderazgo reconoce y pues corrige para dar un buen ambiente y para ayudar en verdad a su grupo. Y pues creo que
Se nota la parte al compararlos o al compararlos referente a estas características que tenemos algo más favorable o más deseable en el lado del liderazgo. Pero esto no quiere decir de que los jefes no pueden ser líderes. Es solo de que si no está ejerciendo un liderazgo y solo está ejerciendo una jefatura, entonces va a tender más al lado que de las características de solo un jefe. Cuando vemos de que lo ideal sería ir del lado contrario, del lado del liderazgo. Y como les decía, ese cuadro comparativo que ustedes hicieron en su cuaderno lo tenían que reflejar también en el formulario. Y además de eso, también este formulario tiene la siguiente parte, que son las definiciones y los conceptos que ustedes tenían que ir identificando con cuál iban y que son en sí las capacidades del líder. La primera capacidad era la de empatía. Y como dice la definición, es el poder sentir el mundo desde la perspectiva del otro. Es diferente a la simpatía. La simpatía es lo que solemos confundir, de hecho, con empatía. Yo, ¿cómo me sentiría en esa situación? Sí, yo me sentiría muy mal en esa situación. No, no es. En la empatía no es así. En la empatía es cómo se siente esa persona desde su vida, desde la vida que tiene, tal y como es, cómo se siente en esa situación. Yo podría no sentirme tan mal, pero esa persona sí. Y yo entiendo y logro aproximarme a ese sentimiento, pudiendo comprender a la persona, pudiendo entender. La siguiente definición era la capacidad de manejo de emociones. Y entonces acá es cómo manejo yo mis emociones y eso me va a ayudar a poder estar en sintonía con los demás. Es tanto comprenderme a mí, poder escucharme a mí, saber qué estoy sintiendo para poder también entender a los otros. La siguiente definición hacía referencia a la capacidad de visión de futuro. En este caso creo que todos la tuvieron correcta. Es que la definición es bastante clara y pues hace alusión bastante a por su propio concepto, que es poder ver más allá y eso es lo que va a definir mejor los objetivos y también pues tener claridad de cómo llegar hacia ellos. De ahí tenemos la capacidad de integridad. En este caso, y quiero que recuerden esto, no estamos hablando de alguien integral como alguien que puede hacerlo todo, sino que estamos hablando de integridad. Y como dice la definición, es alguien que practica la sinceridad y la honradez, es alguien íntegro, no alguien integral, porque muchas veces solemos confundir esas dos. Entonces, estamos hablando de alguien íntegro, alguien de la integridad, que tiene que ver con eso, con la sinceridad, con la honradez. De ahí tenemos la capacidad de confiabilidad. Y como dice la definición, es el hecho de que los miembros del equipo tengan la confianza en esta persona, pero específicamente porque tiene esa experiencia, tiene ese conocimiento, es alguien que puede ejercer ese rol. No es alguien que inspira confianza porque logra convencerlo, sino porque el equipo le cree que tiene esa experiencia y ese conocimiento, porque lo conocen, porque lo han visto. Entonces, de esa forma, este líder tiene esa capacidad de confiabilidad por su experiencia y por su conocimiento.
Ahora tenemos la capacidad de ser congruente con su actuación. Y a veces la solemos confundir con la integridad, pero en esta es específico a que lo que yo digo, lo que yo intento que mi grupo haga, yo también lo hago. Y de esa forma puedo motivarlos y convencerlos a hacer lo mismo que yo hago y hacer en todo caso lo mismo que yo digo. Ahora la capacidad de pasión. Igual creo que en la mayoría logró acertar, si no es que todos. Y es ese sentimiento que lo mueve y que esa es la motivación del líder. El líder motiva a otros, pero el líder necesita una motivación para poder ejercer y poder de verdad tener ese rol. Y entonces es esa emoción fuerte que mueve hacia algo, ese interés por una causa, por un objetivo dado. Ahora la capacidad de curiosidad. Y creo que todos sabemos qué es la curiosidad. Y esa es aquí cabe la importancia de en un líder, porque va un poquito unida con la visión de futuro, es ir más allá, es intentar ver, observar, analizar, investigar, tener ese interés por ver más allá de lo que solemos ver. Y es bastante importante en un líder, tanto en el manejo de su grupo, de las interacciones entre ellos, como para el cumplimiento de los objetivos. La última parte es la parte de las teorías de liderazgo. Y aquí partíamos de el debate entre estos dos. Idealmente esto lo hubiéramos podido hacer en la clase, un debate en la clase, y es un ejercicio bastante bonito porque ustedes van expresando las diferentes ideas y las justificaciones que solemos hacer para un punto o para otro punto. Y creo que algunos, y es la idea en sí, de que tanto nace como se hace. Alguien que no haya nacido con las características no quiere decir que no pueda llegar a ejercer y puede ir formando, ir desarrollando estas características. Alguien ponía y me gustaba bastante esa reflexión, que era que se pueden hacer con las características, pero si nunca toma ese rol, entonces esas características no hacen en sí un líder. Es el hecho de practicarlas, de verdad ponerse en el papel de líder y serlo. No ponerse a mandar a otros porque entonces ya no es un líder, sino que de verdaderamente tomar el rol de líder. En este caso revisábamos 4 teorías, empezando por la teoría de los rasgos, que hacía alusión a la parte del debate y se ponía del lado de un líder nace, porque considera de que las personas nacen con ciertas características que son las que los vuelven en un futuro en líder. Por el otro lado tenemos la teoría X y teoría Y, que son complementarias, y las dos en general expresan la idea de que con base a la perspectiva que se tenga del equipo, así va a ejercer su liderazgo. Tenemos la teoría X, que dice que el líder percibe al grupo con personas que no les gusta trabajar, que no asumen responsabilidades, que prefieren que se les mande y entonces así actúa como un modelo autocrático. Entonces yo tengo que dirigir acá y ponerles las responsabilidades. En cambio, en la teoría Y asume al grupo
como motivado a realizar las actividades, como una motivación personal. Y entonces hay un poco más de libertad en establecer lineamientos y es más el énfasis en la parte de la motivación. De ahí tenemos la teoría del liderazgo situacional. Esta teoría nos dice que dependiendo de el entorno, de la circunstancia, entonces va a salir la persona que va a liderar. La persona que lidera en un salón de clase entre los compañeros no va a ser la misma, posiblemente que lidere en un equipo deportivo. Digamos de que todos ustedes estuvieran en un equipo deportivo, posiblemente quien los lidere en el salón no va a ser la misma que los lidere en este equipo. O piénsense también en su grupo de amigos. Quien lidera cuando es de elegir qué hacer al momento de los trabajos, pero quien los lidera al momento de qué hacer, si van a hacer alguna actividad fuera del colegio. O sea, son personas diferentes y dependiendo entonces de la circunstancia van a surgir. Y de ahí tenemos la teoría de los roles. En la teoría de los roles es más que las características o la forma que toma ese líder va a depender del rol que está ejerciendo. O también por el rol que está ejerciendo, entonces toma el papel de líder. Y en esta medida, las personas pueden llegar a ejercer el papel de líder, aun cuando en la teoría de los rasgos, según la teoría de los rasgos, no tienen las características, pero la posición en la que se encuentran los ve en cierta medida obligados a desempeñarse como líder. Muy bien, y con eso terminamos la guía 2. Ya solo les queda una de completar. Y si tienen todavía alguna duda o alguna consulta sobre alguno de los contenidos, sí pueden hacerlo acá en los comentarios del video, pero idealmente en las publicaciones de guía 2 o en la de guía 2, mis comentarios del EduBlog de OPB de primer año de bachillerato C. Así que ahí sigo pendiente de todas sus participaciones, de todas sus entregas y pendiente de cualquier consulta o también cualquier comentario que hagan.